Bienvenidos a México Financial Post y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante con mucha teoría de conspiración de un personajazo. Ahorita me vas a decir tú qué opinas de él. Yo como economista te puedo decir que no lo considero uno de los, a ver, grandes inversores, no, pero sí uno de los que ha dejado mucha huella. La verdad es que para mí, mi Avenger favorito de los que hay están en la actualidad. Y sí, pues, fan de Marvel al final del día, por eso Avenger. Podrá ser Warren Buffett, Carl Icahn y Bill Ackman. Para mí esos son los buenos. Sin embargo, George Soros, que de eso se trata, se ha ganado un lugarcito en los anales de la historia. ¿Tú lo ubicas, George? Sí, ¿cómo están? A todos un saludo. Pues lo conozco, ¿no? Bien dices tú los Avengers, porque me imagino que dices que son buenos. Yo creo que encontrarse un economista bueno es como encontrarse uno de esos panditas, uno de esos dulces extraños, ¿no? Pues suceden, pero pues de repente, ¿no? La ética de los economistas es curiosa. Pero pues sí, podría decir que entre los que tenemos en la actualidad, pues probablemente el mediáticamente más malo, si lo Sí, ponemos. sí. Bueno, que fíjate que antes de llegarlo y llevarlo a la guillotina al malo de Soros, déjame te comento uno de los que yo considero que son del equipo bueno, para que tú me digas qué opinas de él. Ok. Bill Ackman hizo gran parte de su riqueza, o no, bueno, no toda, ya era rico, pero y la incrementó significativamente durante un día como hoy, básicamente, pero el 2019-2020. Tú Ok. recordarás que estábamos casi en México por iniciar en esos años, hace 5 años, la pandemia del COVID. Ujú. Bueno, pues hazte cuenta que él entre noviembre y febrero del 2019, inicios del 2020, empezó a vender sus acciones y empezó a comprar una cosa que se llama póliza de deuda corporativa. Eso hace que las empresas cuando va a haber crisis se blinden de cierta manera, ¿no? Algo, un seguro que existe financieramente. Pero pues resulta ser que él empezó a comprar y a vender acciones de industrias sensibles. Así se quedó. Y empezó a comprar acciones en hospitales, tanques de oxígeno y por ahí van las situaciones. Bien, eso a principios de diciembre del 2019, casi iba a entrar la noche vieja del 2020, cuando él empezó a hacer esa compra en su cartera, pues sospechosa. Nadie sabía por qué, nadie estaba prestando su lugar en Occidente, más que él. Y justamente para el año 2020, ya en el verano, empezó a comprar acciones de empresas que estaban yéndose al traste, como Airbnb, Starbucks, los hoteles Hilton, de una manera básicamente de ganga. Se dice y se especula que él hizo este tráfico de información, que le dijeron a alguien, un contacto en China, oye, la situación está muy grave, la cosa va para mal, prepárate. Y se preparó. Y a él lo apodan, porque todos tienen un apodo, ¿eh? Ahorita digo el de George Soros, a él lo apodan el niño de Wall Street, El niño de Wall Street. a Ok. Bill Ackman. ¿Niño por qué? Justamente porque relativamente él se hizo joven, se ha mantenido, él al tener, pues ya es grande, no tiene los 30, él ya supera la barrera de los 30, pero se mantiene bien, se mantiene, pues hace mucho ejercicio. Uno de sus frases célebres es de que es mejor a los 30, es mejor ahorita a los 40 en el tenis que a los 20. Entonces, mira, si hay algo que caracteriza a los economistas es de que tienen mucha seguridad y mucho ego. Tú lo has dicho, compañero. Sí, no, a ver, yo el único apodo que considero que agarro la onda hasta ahorita es el lobo de Wall Street, ¿no? El más famoso de Sí, los apodos, ¿no? sí, Y sí. también quien agarró esa película de tutorial cuando era una alerta de lo que no se debía hacer, pero Bueno, sí, muchos economistas la usaron como su bandera. Mucha gente entró a economía por eso. tú entraste a economía por el lobo de Wall Street. No, no, Ah, fíjate que no. Yo vi la película ya estando en la carrera. y no te saliste, ¿verdad? Es mala señal, ¿eh? Lo que pasa que yo no la alcancé a ver, pero siempre he tenido en el radar algunos gestores de inversión. Y justamente el que me llevó a mí a estudiar la licenciatura en economía o la ingeniería que tengo
ha sido Jesús Huerta de Soto, un español. Claro. Entonces, por sus discursos, por la manera en la que él hablaba y estaba como referente en ese tiempo y ahorita todavía de habla hispana, dije, ok, este cuate es bueno. Y dije, yo quiero ser como él. ¿Qué estudió? Y economía. Y ahí, no, no fue fácil, evidentemente, tiene su complejidad, pero no fue por el lobo. Bueno, Huerta de Soto es un poco más saludable, diría yo, pero está bien. Te cae bien, lo ubicas. Sí, no, tú sabes que lo ubico, pues, son estas figuras famosas que justo, ¿no? Incidieron de repente en la política conservadora de Sí. Internet. Y bueno, dentro de lo que cabe me parece un perfil bueno, ¿no? Digo dentro de lo que cabe porque las prácticas economísticas son duras, son gente pragmática. Son muy místicas. Y fíjate que y esto va encaminado a una serie de videos que podemos hacer, que existe una hermandad dentro de Wall Street. ¿Una o varias? No, no, una que es exclusivamente para miembros de Wall Ah, Street. ok. Se llama Alpha Beta Pi, si no mal recuerdo. Cómo les encanta poner letritas En latín, en latín, en no sé. griego. Ahí habrá algo de filósofo, yo creo. Es que te digo, la cábala y todas esas cuestiones, Sí. protestantismo, cristianismo, primitivo, judaísmo. ¿Tú Ujú. también sabes algo? Ya, el sol me está haciendo rayitas en la cara. Pero bueno, Pues si a quieres ver, cambiarte de y lugar, no hay ningún inconveniente, si hermano. quieres, déjame cierro un poco la cortina Sí, y hacemos seguimos. slash, tú tranqui. Creo que sí está bien. Me veo muy oscuro, sino para prender la luz. No, te ves bien, Ok, te ves bien, perfecto. te ves bien, te Dale. ves bien. Pues, ¿qué estabas diciendo? De Te los... iba a preguntar, Ajá. digamos, para regresar al tema, pues, ¿cuál es el apodo de George Soros y por qué? Porque a lo que nos truje Chencha. Pues mira, a George Soros lo apodan, tiene un apodo bastante peculiar, la estrella de la muerte. Muy amistoso. A ver, ¿por qué Pues fue? mira, no creo que tan amistoso, pero a él le gusta el apodo, lo cual es una red flag bastante grande de este desgraciado. De hecho, una de sus frases célebres de él es de que él tiene tantos enemigos y se enorgullece de tenerlos porque hace las cosas bien, él dice. Uno de sus grandes enemigos ahorita que está en foco de todos es Donald Trump, que ha tenido ahí una serie de fricciones. De hecho, durante su primer mandato, antes de iniciar lo que estaba en proceso electoral, el señor Trump había mencionado que él iba a donar dinero en contra de Donald Trump, que él iba a gastar lo necesario para intentar asegurarse de que Donald Trump no llegara a la presidencia. O sea, Ok. hay riña ahí personal, Sí, digamos, conservadores contra liberales de toda la vida. ¿sí? Eh, y a ver, ya parece que yo te estoy entrevistando a ti. Digo que tú eres el invitado de tu programa, pero ¿por qué es el malo? A ver, ¿qué hace un economista opinando de política? ¿Es un filántropo? ¿Es una buena persona que busca cambiar el mundo? ¿Qué onda con George Soros? Bueno, pues George Soros, él, mira, tiene hasta eso una vida bastante interesante, ¿eh? No, él no nació en la riqueza, él es de origen de Hungría, o Ok, sea, no, no es de una ciudad capitalista que digas por nacimiento y por apellido o por lo que sea, tenga las oportunidades de llegar a ser lo que es en la actualidad, ¿sabes? O sea, no fue un Rockefeller, no fue un Vanderbilt, no estaba justo en esa época, ya se había pasado un poco el auge capitalista, él empieza a hacer como su mundillo entre los 60, en los 70, la universidad le costó muchísimo en el sentido de que no tenía dinero, no, no nació en pues, en las oportunidades que él ahorita tiene, entonces, digo, su historia ahí está, a mí me parece muy bien, la verdad es que le batalló para estar en donde está, pero él siempre ha tenido una fascinación por la política y por influir de cierta manera en el activismo y en el dinamismo mundial. Ahorita mundial, porque pues, su riqueza se lo permite. Entonces sí ha sido, él es miembro y ha participado innumerables veces en el Foro Económico Mundial y en otras organizaciones también, pues bastante sospechosas, bastante, ya sabes, trucos, trucos.
Ok. Eh, y siempre ha estado, él marca la pauta. Yo creo que, y eso en la actualidad, aquí en México lo podemos ir viendo, que los empresarios cada vez más ven hacia la sociedad y hacia la política, y él lo empezó a ver con su Open Society Foundation, sí, la de ubicar. Muy bien. Digamos, Open Society como una teoría de un liberal, Karl Popper, justamente. Ajá. No nos vamos a poner aquí a definirla, pero él sabe a qué le tira, ¿no? Con esos nombrecitos. Sí, él hizo la Open Society Foundation y ha donado 15.000 millones de dólares a esa asociación. Digamos que si dona eso es porque su riqueza todavía es un poquito más grande. Para movimientos de todo tipo, justamente que es algo que nos trae en la actualidad. Y por eso sí le hizo este programa. Porque él dona a demócratas, si les caen bien los demócratas. Él dona a movimientos feministas, si le caen bien las feministas. Él dona a comunistas, a lo que sea, mientras a él le dé una rentabilidad, por así decirlo. Pragmático, digamos, cumple el perfil hasta ahorita de economista, Ajá. donde haya dinero, donde haya billete. Donde haya dinero, sí. Él a los movimientos, a lo que más o menos diga, este movimiento me puede servir para bajar el precio del mercado o para alzarlo, lo que sea, se sube. Y justamente él es famoso porque no todos los empresarios donan cantidades significativas a organizaciones mundiales para ciertas finalidades. Él se excusa mucho y es por eso también que, pues, que está en el ojo del huracán, que lo hace para el mejoramiento del mundo y de la sociedad. Es decir, tiene mucho que ver en el nuevo orden mundial, que también él ha participado y se ha hecho este, ahí, su espacio. Hay un economista que dice que él puede ser más peligroso que una bomba nuclear. Así se ha soltado. No sabemos si ese periodista y ese, pues sí, ese columnista le tenga tirria o algo, pero justamente, y cito, dice, puede ser más peligroso que una bomba nuclear. Actúas de la sombra con determinación, usando su dinero, su poder y su influencia para manipular la economía y la política. Es un misil nuclear que puede destruir una ciudad, pero George Soros puede destruir un estilo de vida. ¿Qué te parece? Muy bien. No, justamente, ¿no? Algo de lo poco que sé de economía, no entiendo, le juega chueco a ciertos países de Europa que no quieren entrar a un tratado, Uh ¿no? -huh. En donde es lo que no entiendo y ahorita tú me vas a explicar, ¿no? Porque entiendo que juega a que pierda la gente, ¿no? Y él gana con eso, ¿no? Sí. Pero Uh -huh. que la libra se bajó y él acaba ganando, ¿qué? 1.000 millones de dólares, de libras, de euros, no sé, en un Sí, día. de libras. Justamente, ¿no? Que en Italia también dice que pasa lo mismo con la divisa que ya no tiene en ningún Justamente otro. por él. Exactamente, ¿no? Entonces, digo, eso en ciencias sociales de toda la vida es despojo, ¿no? Y por eso Sí. esta economía de, ¿cómo se llama? De que no hay un valor concreto, no hay un valor ligado al desarrollo de la sociedad, solamente intenciones de atribuir valor. No recuerdo la palabra. Mira, regresando al tema que mencionas, sí. A ver, como economista no te voy a decir que no lo dejo de ver de cierta manera como una hazaña, porque sí es una hazaña impresionante. Él, este cuate y otro que ahorita por ahí vamos a tocar a su espadachín, puso en jaque al mismísimo Banco Nacional de Inglaterra, al Banco Central, y casi lo hace claudicar. O sea, estuvo de que en breve, para que adiós Banco Central de Inglaterra, y eso ocurrió en 1992. Ahora, en aquel momento Soros estaba saliendo de la universidad, más o menos, había fundado un pequeño capital management, que creo que si no me equivoco se llama Quantum, que lo hace con otra persona que por ahí va. Que el apodo de este siguiente inversor, que va muy bien a la mano de Soros, le llaman el Indiana Jones de Wall Street. Y hoy te voy a decir por qué. Es que al final del día, sus apodos incitan o ellos los hacen para que uno los vea y diga, wow. Por ejemplo, la Estrella de la Muerte, un fan de Star Wars podrá decir, wow, qué increíble, qué buen apodo tienes. Claro, Pero todo repercute en la economía del comportamiento, ¿no? Si te da miedo el apodo, si dices qué bonito suena,
qué confiable, qué Sí. miedo, ¿no? Si O lo qué que quieres es cool. poner miedo, bueno, vamos bien. Pues mira, en el 92 él estimaba que la economía británica empezaba a tambalear. O sea, estaba a punto de que era una recesión. Y en economía nosotros podemos ir viendo o midiendo eso mediante la impresión de billetes, ¿no? Si el Banco Nacional de Inglaterra estaba diciendo que la libra estaba a la par que el dólar cuando no justificaba el valor real de la moneda, entonces digamos que lo estaba haciendo en burbuja, ¿no? Que realmente no estaba respaldado en nada. Entonces, este cuate lo que hizo con la libra fue, escaneó el escenario, lo analizó. Eso en economía se podría llamar, o entra en la materia de lo que nosotros llamamos econometría, que son muchos análisis, mucho base de datos, mucha estadística. Empezó a posicionarse en el mercado a comprar unas cosas que se llama cortos. Un corto en el mercado financiero quiere decir que estás apostando en contra de la moneda. Quiere decir que se va a depreciar, que va a devaluarse. Entonces, no, eso no fue de la noche a la mañana, fue en unos meses. En unos meses lo que empieza a hacer es comprar acciones en corto y a decir, la libra no vale lo que dice que vale y se va a ir en picada. ¿Cuándo? No sé cuándo, pero en algún momento va a llegar. A lo largo del tiempo, y él no fue el único inversor, pero sí fue uno de los que más pujó, y creo que fueron $1.000 millones en aquel tiempo, en contra de la libra. Y empezó Claro, eso o sea, a desplomarse. Él él puso, fíjate, en jaque a que el presidente de ese tiempo del Banco Central de Inglaterra tomara la difícil decisión de salir del mercado de transacciones durante un día. No se podían comprar ni vender libras, ni salir libras de Inglaterra durante ese día porque no sabían qué había pasado hasta que detectaron que le estaban jugando en contra de ellos. Hay malamente de los analistas de Inglaterra, les pagan para que estén al pendiente y no estaban, pero justamente fue así. Él estaba posicionándose en contra, tal vez de una manera un poco pirata, en contra de Inglaterra. Eso trajo pues, pérdidas de empleo, escasez de producción, un montón de problemas sociales, quiebre de empresas. Y eso llevó también a que la libra se depreciara de una manera significativa. Al abandonar el mecanismo de transacción europeo, tú imagínate que hoy en México digan, ¿sabes qué? Nadie compra ni vende pesos. Así se quedó. Porque no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? O sea, y esto que tenemos aquí, ¿qué es, no? Pues nada. el Hay, papel. sí, hay mucha especulación. Esa es la palabra que estaba buscando, economía de la especulación. Sí. Sí, A, claro. a ese día, porque justamente cae miércoles, no sé qué tengamos los economistas que todo le podamos negro, pero le llamaron el miércoles negro y se estimó en que superaba entre los 3.300 millones de libras a 10.000 millones de libras perdidas en ese día, o sea, en esa semana, porque lo que Soros venía arrastrando de meses en comprar posiciones, en decirle a un periodista, oye, aquí está esto, que la BBC sacaba su periodicazo, su portada semanal o lo que sea, justamente ese miércoles, 3.300 millones de libras se perdieron, se esfumaron por una posición de él de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo ves? No, pues, masterclass aquí de Carlos. Eh, Es un mal historial como persona que le interesa Sí, la política, ¿no? O sea, dejar de hacer funcionar la economía de un país y no de cualquier país, ¿no? O sea, Reino Unido. sí, sí, entonces cualquiera, ¿eh? Sí, no, o sea, cualquier economista tristemente va y se agarra a países de tercer mundo, ¿no? África, Latinoamérica, Asia Menor, pero hacérselo a la unión, ¿no? que hay entre Inglaterra, Gales, etcétera, pues son países fuertísimos. La duda es, ¿no? No sé si tú sepas o aquí lo vamos construyendo.
digamos, eso que tiene que ver con la Navidad. ¿No? O sea, ¿cómo pasó Soros de decir, bueno, pues aquí perfectamente me puedo retirar, a regreso a mi faceta de filántropo con esta imagen ya tan deteriorada y de filántropo de izquierda, ¿no? Cabe Sí, mencionar. sí, sí, porque él se autodenomina de izquierda o socialdemócrata. Pero esta hazaña que él hizo, o sí, esta pues, mala fortuna para Inglaterra, la llevó casi a sus inicios de la carrera, no fue en la actualidad, te digo, esto fue en el 92. Después lo vuelve a replicar con Italia y después lo quería hacer con Turquía. Entonces, no era como que en ese tiempo todavía no iniciaba su tema de filantropía, pero él lo que veía como buen economista, que al final es en el sector de las finanzas, estaba checando que era inevitable la caída de la libra. O sea, era o le das el empujón tú o se lo va a dar alguien más y tú te vas a quedar sin esa tajada del pastel. Entonces, justamente cuando él empezó a hacer esa hazaña, tenía mucho riesgo. O sea, me imagino yo que las noches previas al miércoles negro, me imagino que fue un estrés brutal, tremendo, porque no lo hace con dinero de él, él lo hace con dinero prestado, lo que le da más, ya sabes, ese atractivo al economista, ese atractivo a las personas de finanzas de ser superhéroes. Y eso no se hace si no tienes un ego grande, porque no cualquiera, digo, una cosa es endeudarte aquí como ciudadano de a pie, con Coppel, con Liverpool, con una de esas tiendas que les debes que máximo 20, 30 mil pesos, 50 con intereses. Y una cosa es de verle a otros financieros o a otros fondos de inversión 10.000 millones o 100.000 millones, ¿sabes? Ya es. ¿Se te imagina el temple, que eso sí lo tenemos que reconocer que tiene este sujeto, para confiar en sus analistas y decir, va a caer tal día, vamos a apostarle? O sea, en ese tiempo, como tú lo mencionas, sí no tenía nada que ver todavía con la política, eso lo acaba de agarrar después. Eso no lo purifica, porque igual siguió haciendo sus cosillas y las sigue haciendo, pero justamente en esta época, él selecciona Inglaterra por el tipo de cambio que había en el mercado de transacciones europeo y por que una crisis política similar a la que ya está viviendo actualmente Inglaterra, que cambios de primer ministros, que hay cierto tipo de ingobernabilidad, que realmente no ellos, empezó a notar que había un patrón del Banco Central que no coincidía y se arriesgó y dijo, bueno, pues no, no es así, vamos a darle. Entonces, justamente fue cuando sale Margaret Thatcher en los 80 cuando termina su administración y entra, creo, un socialdemócrata o el Partido Trabajador Británico. Es cuando encuentra el cuate como en esa crisis política que hubo para hacerse de dinero. Tenía que ser la derecha. Y bueno, más bien el espacio que dejó la derecha, ¿no? Porque me imagino que Thatcher era de política, ¿no? De disciplina fiscal, de disciplina monetaria, ¿no? A fin de cuentas. eh, y yo creo que la evolución de George Soros es de un economista que se da cuenta de que hay patrones, ¿no? De analizar, de hacer ciencia con números y sucesos políticos, y ya, digamos, haciendo un salto más al presente, es, bueno, pues tú toma el control, ¿no? Sí, Justo esta idea, ¿no? Igual medio sectaria que ya habías comentado tú, ¿no? El nuevo orden y el globalismo que tanto te fascina. a mí no tanto, ¿eh? No, no del todo, no del todo. Ah, No yo lo soy decía de tan... broma, pero, Ah, pero es interesante que seas matizado. No, la globalización, digamos, tiene lo suyo. sí. El globalismo entendido como pues, un gobierno mundial, yo creo que ahí es donde podemos, ¿no? Ponerle asterisco. Pero bueno, justamente yo creo que alguien tan inteligente como él y como la gente que lo acompaña, pues decide no hay que estar reactivos a lo que sucede en el mundo para ganar millones. Hay Claro. que producir lo que sucede en el mundo social y político para producir esos millones a placer. Ujú, Y, pues prácticamente en todo el mundo la política es muy similar, ¿no? O sea, esta ola de izquierda woke, ujú. esta ola de, pues no sé si decirle comunismo, pero
No sé si hay algún país actualmente que tenga patrón oro. No, ninguno, no, ninguno. Pero justamente él inicia ese ataque contra Inglaterra porque en ese tiempo, en los 80 hay que recordar que todos seguían la pauta del Deutsche Bank, que es el banco de Alemania, y ellos seguían lo que vendría siendo el marco alemán como referencia. O sea, todo estaba a la par. Tú ya sabes que ese nacionalismo inglés de que yo soy más que los franceses y que los españoles y que los alemanes, se pusieron a la par la moneda. O sea, no quería quedarse fuera. Y tan no querían quedarse fuera que cuando entran a la Unión Europea, ellos seguían manteniendo la libra, no el euro. Tanto les pesó eso y les sigue pesando y les pesará, que justamente eso fue ese punto de partida donde hay ese quiebre monetario, porque realmente la economía de Alemania que empezaba a subir, como lo que siguió subiendo décadas después, la de Inglaterra no. Entonces hacían truquillos ahí para decir, hey, seguimos creciendo, seguimos teniendo todo. Todavía somos un imperio, cosa que no era real, o no era tan real como decían, que eso al final del día, su política monetaria les terminó pues, mandando al traste. Hay que aparentar, ¿no? Para que nos Sí, vaya bien. En el efectivamente. mundo de la especulación hay que pensar que uno siempre está bien. Fíjate, a lo mejor me funas Nada. y tú tienes ahí la línea del tiempo, pero muchas veces sucede que no entendemos los conceptos del bando contrario, por así decirlo. Yo no creo en eso de linealidad, de derecha y de izquierda, es más complejo. Pero bueno, esta idea de política del orgullo, ¿no? Del orgullo en el sentido de hay que aparentar que eres más fuerte, ¿no? Tú lo decías, hay que aparentar que tú sabes lo que haces. Eso es lo que las feministas le llaman el patriarcado. Digo, hay Sí, unas que se ponen más locas y dicen que es cuando todo a los hombres les va bien. Y no, pues más muertos varones, más vagabundos varones, etcétera, ¿no? Más pobres varones. sí. Hay gente que lo cree así porque no lee, generalmente, pero las profesoras que he llegado a tener dicen, esto es el patriarcado, ¿no? Ujú, El macho pecho peludo que dice, mi economía es mejor y piensa que como si fuera Dios, su economía va a ser mejor. sí. No, pues justamente, a ver, ahorita yo creo que Soros es muy hipócrita al financiar este tipo de cosas, porque realmente él fue el que lo empezó a hacer. Y hay que recordar, por ejemplo, de que sí, en parte él hizo una salvajada, pero hay que ver, por ejemplo, la inflación. En 1989 la inflación en Reino Unido estaba en 9,19 y en Alemania, igual país europeo, primer mundo, estaba en torno al 2,9. O sea, si ves la abismal diferencia. O sea, los británicos realmente sí la estaban regando bastante. Ahora, si él hubiera sido tan filantrópico como lo es ahorita, hubiera dicho, oigan, yo les ayudo a remediar esto y no desenvainar su espada y recargársela aquí. A decir, pues mire. Que justamente eso es lo que hizo. Él fue, y de hecho lo dice en una entrevista que él asaltó, pero fue un asalto. Asaltó, así con esa Sí, palabra. yo asalté al Banco Nacional de Inglaterra y dije, pues mira, hermano, no cualquiera, efectivamente, no cualquiera, pero bueno, ¿No? Qué macho, dirían por ahí. sí, y él no se echó para atrás, él lo sigue diciendo con orgullo, hasta la actualidad ya es grande el señor, pero mira, Sí, no, ya es un viejito con aires de megalómanos, ¿no? De grandeza. Y